Vámonos con Erika para la mesa, que vamos con el primer tema del año. ¿Y quién más y quién nada menos que? ¿Quién es Erika? El más controversial. Uno de nuestros especialistas Nuestros favoritos. Cuando él viene aquí, se activa el picante de esta cocina, porque sus temas son súper interesantes y tienen que ver con una realidad. Y hoy vamos a hablar de la realidad social, de las asignaturas sociales que quedaron pendientes y que vamos a retomar en este año 2018. Ay, y queremos no, recordarles que vamos a estar abriendo nuestras líneas telefónicas. Queremos que usted participe y sea un panelista más o un periodista más en esta mesa de la cocina. Y bienvenido y feliz año, Ricardo. Feliz años, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Contentos Felices de de estar tenerte por acá. nuestros primero aquí del 3 de diciembre. Sí, es un tema importante porque estamos, como quien dice, en un año preelectoral. Ya han pasado prácticamente la mayor cantidad de tiempo de un gobierno. Han pasado varios gobiernos, pero este ya está, como quien dice, en su fase final. Y como ha ocurrido en otras etapas gubernamentales, quedan asignaturas pendientes que se están repitiendo constantemente. Por ejemplo, podríamos enumerar varias. Lo primero que tenemos que marcar es que se mantiene en Panamá la situación de que somos un país con una desigualdad muy alta. Entre los países con mayor desigualdad estamos junto con países africanos. De verdad. Así es. Entonces el nivel de desigualdad, ¿qué quiere decir esto? Que hay un grupo pequeño de personas o de familias que son las que están llevándose todos los beneficios de este país. Esa situación se da muy fuerte en Panamá porque también nosotros no somos un país pobre, sino que tenemos el canal de Panamá y la misma posición geográfica que nos lleva a que tengamos muchos recursos. Entonces, somos un país bendecido y afortunado. Yo sí. creo que los panameños no nos hemos dado cuenta. Realmente, el que tiene la oportunidad de viajar y viajar a países, yo tengo la oportunidad de viajar a países como Haití, o sea, tú ves la diferencia y la pobreza que existe, por no decir la miseria que existe en países vecinos. Sí, a diferencia de Haití, nosotros sí tenemos recursos, y muchos recursos. Entonces, lo que pasa es que la distribución es totalmente desigual. Es una desigualdad que marca demasiado y esa desigualdad va llevando a todos los otros fenómenos sociales que se van marcando. Por ejemplo, la educación, la salud, el tema de la inseguridad. Las personas con menos recursos, más vulnerables, son las que están más expuestas a la inseguridad. El tema de la justicia social. Vemos que en este país hay grupos privilegiados que la justicia le llega, a otros no. Entonces, esas son todas las asignaturas y más que tenemos o que llega, sí. Claro, y esto es un fenómeno mundial. Se sabe que la distribución de las riquezas y pues la desigualdad se vive a nivel mundial. Estamos hablando obviamente de Panamá. Yo considero, Mejía, y quiero que me digas tú cómo podríamos hacer, porque el primer paso cuando se habla de un tema es pensar qué puedo hacer yo por este tema, cómo puedo hacer yo para que esto cambie. Y muchas personas dicen, a mí no me importa, esto va a seguir siendo de mi voto o no de mi voto, lo único que tengo que hacer es trabajar porque al final la política se va a seguir moviendo. Ese es el pensamiento de muchos, cuando en realidad desde nosotros podemos crear un cambio, y ese cambio se genera, considero yo, cuando empezamos a educarnos, cuando empezamos a conocer nuestros derechos, cuando empezamos a exigir esos derechos. Y me gustaría que tú, pues aprovechando esto que te estoy diciendo, des un mensaje a las personas que dicen que no saben cómo generar ese cambio. Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que empezar a organizarnos más. En años anteriores, en la década de los 70, de los 80, teníamos una mayor capacidad de organización. Eso se ha perdido. No hay una organización comunitaria real. Se confirmó, por ejemplo, cuando tenemos aquí la dictadura de Manuel Antonio Noriega, las convocatorias eran totalmente multitudinarias y exitosas. Como tú dices, no existían redes sociales, no existían simplemente los medios tradicionales, radio, prensa y televisión, y ahí se asistía a través de la convocatoria, a través de esos medios. Ahora tenemos redes sociales, pero veo que todo el mundo quiere protestar a través de redes sociales y no ser protagonista y actuar desde las calles. Yo pienso también, Erika, que no es que la gente no piensa que no es protagonista, pero la gente piensa que desde ese celular ya protesté. O sea, ya yo hice ya yo escribí, le escribí un comentario al señor Davis abajo de su protesta del 9 de enero, o a los del Frenadeso, o a no sé qué, y ya yo protesté. Entonces también nos hemos vuelto un poco como quien dice, un poco... en la zona de confort. Sí, pero como que hemos domiciliado inclusive hasta el tema de levantar una propuesta. Además de la igualdad, además de la desigualdad, además de la educación, ¿qué otras asignaturas también quedan pendientes en el 2018 que perpetúan obviamente todas las situaciones que venimos viendo en años anteriores? La principal, y lo mencionó muy bien Marcela, es el tema de la educación. Nosotros mientras tengamos esa desigualdad en la educación vamos a seguir teniendo los problemas sociales en incremento. Nosotros tenemos una educación que llega distinta, dependiendo del grupo humano al cual tú perteneces.
por ejemplo, las escuelas públicas por lo general no tienen una infraestructura adecuada, no tienen laboratorios adecuados, bien equipados. No tienen ni siquiera baños adecuados. No cuentan con baños, no cuentan con los docentes adecuados. Inclusive hay el tema de que muchas escuelas públicas, los alumnos reciben clases por módulo. Entonces, tú no puedes pedir un desarrollo de este país teniendo un grupo que es como quien dice, la base o la masa más grande y no está siendo educado adecuadamente. Entonces, ese es el primer punto. De ahí vienen los otros puntos que si tú no tienes, por ejemplo, dinero, tú no puedes tener salud. Voy a decir, pero entonces, si no tienes ni educación ni salud, tú no puedes desarrollarte adecuadamente. Como persona. Ese rol lo tiene principalmente los gobiernos. Y no hablo solamente de esto, hablo de todos los gobiernos que siempre cuando llega el año preelectoral comienzan a utilizar estos temas para la campaña y después pasan 4 o 5 años donde no se cumple con nada. Yo lo que nunca he entendido, por ejemplo, es que igual los gobiernos que sean o las personas que están de turno en el gobierno, pues ejecutan un montón de cosas que no tienen nada que ver con las necesidades básicas de los seres humanos. Y no voy a criticar al señor alcalde, pero la realidad es que es muy linda las luces, es muy lindo todo, es muy lindo los desfiles, es muy lindo un montón de cosas que hacen que sí, no es que no son necesarias porque el hombre no solamente vive de paz, pero aquí hay gente que no tiene que comer. Pero el panameño no solo vive de entretenimiento. Estamos hablando, por ejemplo, también de una promesa del presidente de que la gente en Panamá, nadie no iba a tener agua, y eso no es verdad. Hay gente que sigue en sus residencias, que pagaron una residencia y encima no tienen agua igual. Imagínense en lugares remotos. Yo me sigo preguntando, ¿cómo hacemos para que estas situaciones no se perpetúen? Porque parece ser que lo único que hacemos es repetir. Y ahora siento que estamos peor, porque ahora yo creo que las personas ya no creen en ningún partido político y no creen, porque sienten que todo el mundo está como revuelto en el mismo concolón. Y que todo el mundo está por lo suyo. Y que todo el mundo está como por unas agendas muy personales. Una caldera de cangrejos. Y entonces al final es como que realmente hay como este desánimo político también, porque la gente no tiene realmente unas cabezas por las cuales querer y decir, ¿sabes qué? Esta persona va a representar para mí un gran cambio. Y sabemos, perdónenme a todos los candidatos independientes, pero las grandes potencias de poderes económicos en este país son las que mueven también la política. Entonces, todos estos candidatos independientes muy llenos de motivos, pero si no tienen un equipo y una persona que tenga una cartera atrás soportándolo, pues tampoco es que van a llegar muy lejos. Entonces, es un sistema que se ha formado y que le toca a la misma persona común, tú, yo, a nosotros, el que está en la televisión, tomar las riendas. Porque lo que hemos aprendido de la invasión hacia acá es que teníamos que darle las riendas a alguien para que llevara a cabo todo. Entonces, ese ha sido el problema principal que hemos tenido. Y de hecho, algunas veces se ha promovido de que la persona no tiene la capacidad, no va a poder hacer la transformación, el cambio. Te pongo un ejemplo de lo que tú traías hace un momento. Nosotros acá en el corregimiento de Juan Díaz, todos sabemos que tenemos un problema grave de inundaciones. Y el parque Juan Díaz era uno de los principales iluminados. Yo tenía la preocupación en ese momento, como comunidad, de que se inundara el parque y esas luces que iba a provocar un accidente. Entonces, es poner las prioridades. Nosotros, el tema de la concientización de la población se ha quedado atrás. La misma población, el mismo pueblo, a veces decimos que es el gobierno, pero nosotros mismos no tenemos conciencia de qué es lo importante y lo primordial para transformar. Has dado en el clavo. Vamos a atender nuestra llamada porque queremos que esa parte de esta conversación tan interesante que se está generando hoy 3 de diciembre, 366-0809 y 366-0809 y 366-0819. Tenemos llamada, buenos días. Hola. Buenas. Hola, ¿desde dónde nos llama? Mire, de aquí de Parque Lefebvre. Ay, yo la conozco. Hola, buenos días. Sí, de Parque Lefebvre. Mire, por favor, ayer si el expresidente Martinelli hubiera dado un mensaje de la calidad que recibimos los panameños ayer, estoy segura que Panamá se hubiera venido abajo. Señor Martinelli, le deseo a usted y a su esposa un feliz año y que se haga un poco de justicia, porque aquí interiormente todo, no solamente podemos hablar de la educación actual, vamos a retirarnos un poquito a décadas anteriores. Señora Erika, estamos hablando de todos los gobiernos aquí, el dolor interior que tienen, el extremo interior de masacrar a un ser humano
como se le ha hecho a Ricardo Martinelli Berrocal, a su madre, a su esposa. Nos estamos un poco desviando. Vamos a esperar, esto no es política, esto no es política. Estamos hablando de... Esto no es política, señora Erika de Durán, esto no es política. Esto no es política. Esto no es política, esto es una realidad. Ningún país puede avanzar si no hay paz interior y no se masacra a los seres humanos como está defendiendo toda clase de etnia, toda clase de que si soy de un, ¿cómo se dice? Cuando las personas tienen debilidades que salen a las calles a defender que son hombres o son mujeres o es esto o es lo otro. Todo el mundo quiere respeto. Y nosotros no podemos tener una educación nueva con la calidad de seres humanos que los están dirigiendo, porque ellos saben lo que están haciendo por décadas cuando se han ido a seminarios al extranjero a tener al pueblo en la situación que nos tienen. Señor presidente Varela, yo le deseo un buen año, pero déjeme decirle, pare un poco el carro con el señor Ricardo Martinelli, porque usted lo que está haciendo cometiendo un crimen con un hombre que nosotros le tenemos que agradecer como pueblo muchas cosas. Si usted está haciendo, él hizo. Es un consejo que le doy de madre, de señora, porque ya yo voy para 70 años. Pero gracias. Nosotros no podemos estar tranquilos con esto que está viviendo Panamá. Gracias por escucharme. Gracias por estar con nosotros y llamar. Yo creo y yo siento que a veces los gobiernos, todos, no quieren dar una buena educación, porque un pueblo bien educado escoge mejor a sus gobernantes. Es precisamente eso ya se ha sido el ritmo y que al final salimos afectados inclusive los que hacen eso, los grupos de poder económico que llevan esa filosofía, porque dentro de todo lo que dijo la señora tiene mucha razón, algunas veces todo está pensado y es difícil decirlo. Pero al final todo ese auge, ese crecimiento económico que nos caracteriza en Panamá nos puede llevar entonces a lo contrario. Ricardo, el incremento del problema de la inseguridad, el incremento del problema de la salud, todo esto tiene que ver con esa distribución desigual y esas políticas que a veces no toman en cuenta el tema de las personas que tienen mayor vulnerabilidad. Ricardo, yo creo que también un poco estamos criticando solamente el tema de los dirigentes, pero también tenemos que criticar el lado de nosotros como sociedad. Nosotros estamos acostumbrados a que no copiamos los modelos, copiamos los modelos malos. Hay países desarrollados como Suiza, como Alemania, como países donde la pobreza es mínima, casi no existe. Pero la gente está comprometida a vivir en sociedad. O sea, de su salario pagan hasta el 40-50% en impuestos, pero eso les garantiza salud, educación. No tienen que pagar nada, no tienen que pagar tienen nada. todos sus servicios. No es que lo pagan, pero lo pagan de su esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del camino, aquí no queremos pagar nada. Aquí todo es el regalo la beca la otra, la no sé qué, la mal llamada beca, que ya lo hemos hablado varias veces aquí, que, o sea, yo cuando estaba pequeño, la beca era para el mejor alumno, para el que sacaba calificaciones, para el que él se esforzaba para el nivel de excelencia, para una persona que sabía que iba a aprovechar mejor los recursos y que obviamente se le daba ese reconocimiento por su esfuerzo. Yo pienso que nosotros carecemos del valor que tienen, o sea, de valorar las cosas y llamarlas por su nombre, porque estamos acostumbrados a que alguien nos va a venir a tocar la puerta, nos va a dejar un jamón y entonces eso es lo que es. Claro. Y eso es lo que hace un político. Sí, pero yo esa realidad no era antes así. O sea, lo que te quiero decir es que las personas que tienen el poder de decisión, los que tienen la capacidad de poder gobernar, que ese es el rol real, van llevando a una población a una línea. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, te lo digo que yo soy hijo de la revolución de esa época, y en esa época, en el tema por ejemplo, de la educación, para apuntar hacia la educación, nosotros no teníamos que tener, casi todo lo teníamos ya en la escuela. Los útiles, el uniforme, todo estaba en la escuela. No nos daban un dinero directo a los niños y a las niñas para que se formara lo que está ocurriendo aquí en este país, insumos, que no hay una claridad de ese dinero, por qué lo estoy recibiendo o lo estoy mereciendo. Hay niños que no han pasado su año bien y ahora si terminan 12 días de reválida
le dan el dinero con un retroactivo. Entonces tú lo que estás provocando es que estás llevando a una sociedad a que se dañe más de lo que tiene que desarrollarse. Estás enseñándole desde pequeño lo que son ya los subsidios, ¿no? Mira que, y lo digo personalmente, tengo un primito que amo mucho, él está en una escuela pública y él me dijo que él necesitaba llegar al 3, en mis tiempos el 3 era para pasar, y él me dijo que él necesitaba llegar... Es una vergüenza en nuestro tiempo. Escucha, exacto. Él me dijo que él necesitaba llegar a la nota regular para poder comprarse un teléfono, esperando que le cayera este dinerito. A mí me pareció una falta de todo. Yo le digo a mi primito, ¿en serio? ¿Me estás hablando en serio? Me dice, sí, oye, es que a mí no me gusta estudiar, me da pereza, pero necesito el 3 para comprarme un teléfono. Entonces, imagínate, es claramente lo que Yossi dice. Estamos premiando la mediocridad. Ahora, me gustaría también hablar un poco, hablando un poco sobre lo que Yossi decía y lo que estamos hablando aquí, el tema en general. Vamos en decadencia. Yo estudié en el Instituto José Dolores Moscote, me metí allí porque una tía mía, que a la fecha, tú también eres moscotista, sí. A la fecha mi tía es directora de un hospital en México de cirugía. Estudiaban allí los estudiantes que tenían cierto puntaje y era una escuela en donde yo tenía todos los laboratorios, ya sea de biología, de lo que sea, al día. Y esa escuela pues estaba bien equipada. De un tiempo para acá ha pasado que tanto el Instituto José Dolores Moscote como otras escuelas se están cayendo. Tengo el ejemplo de unos niños preciosos del Yeptabe Duncan que siempre nos escriben y ellos ven aquí. Y este año no pudieron dar clases. ¿Qué ha pasado? Que el sistema educativo no pudieron dar clases. No pudieron dar clases, tan simple como eso, no se pudieron graduar. Después empezaron a trabajar por módulos. ¿Qué ha pasado, en base a tu experiencia, qué me puedes decir qué ha pasado? Que el sistema educativo, las escuelas como tal, ha estado ha ido en decadencia al punto de llegar a lo que ha llegado el Yeptabe Duncan, que siquiera clases ha dado. ¿Qué está pasando? Ese precisamente el tema que decíamos al inicio, el tema de las desigualdades. El tema educativo, yo igual soy del Moscote, pero en esa época, que es mucho antes de la tuya. Yo me gradué en el 2006, tampoco. Sí, yo no voy a decir cuándo me gradué yo. En esa época, que es mucho antes, lo que se veía era que las escuelas públicas eran buscadas. Claro. Porque tenían un nivel, tenían un equipamiento, claro. Una excelencia. Recuerdo que estaba el Instituto Fermín Nodó, el Instituto Nacional, que ha salido la mayoría de los presidentes de esta república. El José Dolores Moscote. Cada una de esas escuelas formaba profesionales que actualmente están llevando a cabo acciones importantes en el país. Todo eso se ha ido resquebrajando y perdiendo. Desde los años 90 hacia acá. Y hemos ido en un franco deterioro en el tema educativo y hemos ido marcando mayor la brecha de diferencia entre la escuela pública y la escuela privada. Wow. Y no solamente es en la calidad de educación que da, sino también en el equipamiento. Tienes que tener las escuelas realmente con infraestructura y equipada para que haya un ambiente adecuado para que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse. Eso no se va a poder dar. Por eso es que tenemos el tema de la deserción escolar tan alta. Oh, Dios. Que está directamente relacionado con la inseguridad que tiene que ver los barrios. Así es. Tenemos llamadas. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿desde dónde nos llama? Yo creo que la culpa la tiene tanto el gobierno como nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque como están hablando ahí casualmente que todo lo quieren dar, nos están acostumbrando que también se meten en los terrenos, se meten en todos lados y entonces los dejan, porque viene la política, le van a dar, no te salga que yo te voy a ayudar, y todo lo quieren gratis. Cuando usted ve, ahí hay de toda clase de gente, no quieren estudiar, quieren que le den todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros mismos aplaudimos y decimos, no, porque es verdad, el gobierno esto, y estamos de acuerdo con todas esas gentes, cuando los papás le pegan, van a las escuelas a pegarle a los educadores. Yo me acuerdo también cuando yo estaba en la escuela, ahora no le pueden decir nada. ¿Y qué pasa? Nosotros mismos, sí es verdad, porque ese maestro es papá y esto es el otro, tenemos culpa todo, hasta nosotros mismos. No solamente las autoridades, nosotros mismos que nos hemos acostumbrado a querer todo gratis, se meten en los terrenos, quieren que le den comida, quieren que le den, oye, ¿hasta cuándo? Yo fui una mujer que también vine de abajo, luché, y lo que yo tengo a punta de lavar y planchar, me metí en la escuela de noche, yo no fui a prostituirme, yo no fui a vender droga, yo no fui a nada, porque yo quería algo con el esfuerzo mío, como ustedes están hablando anteriormente. Había educación y respetábamos a nuestros padres, respetábamos a los maestros, hoy en día no, y entonces el pueblo
cuando no está de acuerdo, ahora todo el mundo los que están de acuerdo con Varela, de las injusticias que está haciendo este señor, lo aplaudimos, sí, que esto, después cuando viene el otro, y así que nosotros mismos tenemos la culpa de que este país esté así como esté. Gracias. Muchísimas gracias, muy de acuerdo. Yo hace poco estaba en un debate de amigos, yo decía, imagínate, aquí hay una grave crisis de justicia, hay casos también, y no solo a nivel, que han sido escándalos a nivel internacional, y la justicia en todos los sentidos. Hace poco un diputado aparentemente atropelló a una niña y ese diputado todavía no ha sido ni siquiera requerido por la justicia porque tiene inmunidad y todo eso, cuando usted sabe que si usted atropella a una persona, usted tiene, o sea, hay unos parámetros de la justicia. La justicia es para todos y las reglas son para todos. Y ahí vemos ese tipo de injusticia. Y decía en esta conversación que aquí suspenda los carnavales para que usted vea que aquí se revoluciona este país. Claro. Porque estamos como vacíos, ¿sabes? Y eso es por falta de la educación. Yo creo que la educación es la base de todos y eso ha sido como el común denominador de todas las opiniones que hemos dado en este programa. Es la educación. Y mira, este año nosotros debemos tomar, como quien dice, la batuta, la población. Muy cierto lo que decía la señora. Nosotros somos prácticamente, sí, los gobiernos van a existir siempre. Pero ¿quiénes estamos ahí siempre? Las personas. Entonces nosotros somos los que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad estamos elaborando y lo vamos a distribuir a todos los que lo quieran, un cuestionario para los candidatos. Vamos a hacerle un cuestionario a cada uno de los candidatos en cada nivel, representante, alcalde, diputado, presidente. Todos tienen que pasar por un cuestionario y evaluarlo como comunidad, organizarnos para evaluar a estas personas. Y con todos estos elementos que hemos presentado como asignatura pendiente, como educación, salud, justicia social, la violencia de género, tenemos que meterla también, la inseguridad, todos esos temas tenemos que preguntárselo y evaluar a esa persona si realmente viene por eso o viene para formar un grupo privilegiado nuevo para poder seguir aprovechándose de los beneficios de este país que tiene tanta riqueza. Así es. Ricardo, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con ese pensamiento. Y usted en casa, como siempre le digo, cuestiónese siempre, pregúntese las cosas, porque no las cosas que se han hecho históricamente tienen que ser las que siempre se han hecho, porque siempre se han hecho. Podemos cambiar y eso depende de todos nosotros.